Si hablamos de adicciones, la gente lo suele relacionar básicamente con drogas, alcohol, tabaco, puede ser, pero a veces no tienen en cuenta medicaciones. Y sí, las medicaciones son un tipo de droga muchas veces, porque a pesar de que pueden ayudar al organismo a ciertas circunstancias, patologías, a frenar ciertos síntomas, a veces lo que causan es cierta adicción y cierto mono o ansia por tomar constantemente esa medicación que te alivia, haciendo que cada vez las dosis que necesites para hacer esa función sean mucho más elevadas. Eso es lo que me pasó con las medicaciones que ya he dejado, que son los PAN, la familia de los PAN, como digo yo, que son medicaciones muy conocidas, que se da a mucha gente con ansiedad, depresión, trastorno límite, muchas patologías, y que causan muchísima adicción. Y el cuerpo se va acostumbrando muy rápido, acorde pues cuando tienes un tiempo muy largo tomándolas, como era en mi caso. Las he dejado, las dejé en cuestión de un mes y medio más o menos, un poco más. Tenía que dejar media pastilla a la semana, es decir, tomaba 7, hacerlo en 14 semanas. Yo decidí hacerlo una vez a la semana, o sea, una por semana, reducirla, lo cual me supuso bajones de mono, temblores, mi cuerpo sudaba aunque no tuviese fiebre, esa sensación de angustia, de vómitos, de como que mi cuerpo iba a petar, y yo pensando, ostras, es que me he quitado una, me estoy tomando 6 más al día y estoy notando muchísimo la diferencia. Hablando con mis especialistas me dijeron que podía ser esto completamente normal, por eso me habían dicho que a pesar de que eran pastillitas muy pequeñas, que las intentara partir y lo redujera mucho más lento. Cuando dejo de tomar ya la última semana, la última pastilla, es verdad que el mono no es tan exagerado, pero tienes esa ansia, pero aparece lo que yo denomino el por si acaso, que es a pesar de que no las tomes con regularidad todos los días, la pastilla en cuestión que te tocaba, o pastillas, porque en este caso ya pasas de 1 a 0, no te tomes esa pastilla, hay una parte de ti que lo guarda. ¿Qué significa? Mi recta electrónica desaparece, pero yo durante el proceso, porque en teoría era más lento y todo, a mí me quedan pues unos blisters en casa. Y yo estos, ¿qué hice? Lo peor que se puede hacer, guardarlos con amor, bajo llave, de rescate, por si lo necesita mi cuerpo. Y a pesar de que desde la coherencia, desde ahora en un punto de vista pensando con más frialdad, me nota esa desesperación, esa adicción, ese mono, ¿no? Esa conserva de por si me pasa algo o tengo un momento, un brote, me pongo la pastilla aquí bajo en la lengua y todo, que se me deshaga, que me haga efecto rápido, que las necesito. No las he tirado, que eso ha sido el mayor de mis defectos. Ayer decidí tirarlas, pero no me atreví a tirarlas todas. Tiré los blisters, llevé para tirar a la farmacia, pero que me refiero que desaparecieron de mi domicilio los blisters enteros, pero uno que tenía medias, el cual está en mi bolso, que ahora estoy abajo y el bolso está arriba, me quedan más o menos, cada blister, no sé si vienen unos 15-20 pastillas, me quedarían la mitad. Vale, yo creo que son 20 porque son muy pequeñitas y vienen muchísimas. ¿Por qué no las he tirado? Porque hay una parte de mí que no puede tirarlas, lo cual nos lleva a que a veces las cosas no son tan simples como dejarlas, sino que cuando llegan momentos o circunstancias a las que te tienes que afrontar y no tienes ese recurso que te hacía ese efecto rápido, a pesar de que a la larga dañaba más tu metabolismo, tenías que aumentar las cantidades y te creía, es que te estaba creando una adicción, tienes un problema. Y sigo teniendo un problema porque ese blister, para mí tirarlo me podría suponer un ataque de ansiedad bastante heavy, porque yo lo he de tener por si acaso. ¿Qué significa? Yo el día 14 de agosto tomé el último... 14, sí, empecé un viernes y acabé un jueves. Las visitas son los jueves, perdón. Sí, el 14 de agosto, seguro. El día 14 de agosto fue la última visita con mi psiquiatra, en la cual ya había dejado las medicaciones, era el último día que me la tomaba. Tuve unos días malos los días siguientes, como siempre cuando dejas la medicación. He de decir que a día de fecha de hoy, que estamos a 29, es decir, se dejó hace 15 días, la he tomado 2 veces como rescate. ¿Qué significa? Que en estos 15 días, una vez a la semana, la he ido tomando
porque una parte de mí la necesitaba en momentos en que las otras medicaciones que me dicen, en caso de que te pase esto, pues tómate 2 de estas, por decir algo, ¿no? Como hay unos protocolos, no me estaban funcionando y necesitaba ese choque y ese efecto que creo que por una parte sí que me lo da pastilla, pero por otra es un tema más placebo, psicológico y de ansiedad por todo lo que me ha conseguido frenar durante todo este tiempo. Tengo que aprender a quitarme estas medicaciones. Sí, ya. ¿Es fácil? No, me encantaría. O sea, es un tema que una parte de mí se avergüenza bastante, ¿no? De decir, hostia, es que María, chica, que tampoco es tan difícil, lo coges, lo tiras, pero es que la mente y el cuerpo a veces van por encima, van a unos ritmos, a unas velocidades, a unos pensamientos intrusivos, unas necesidades que uno mismo, por mucho que intente poner coherencia, sentido común y frenar, no puede. Estoy orgullosa de los pasos que he hecho porque me he quitado una medicación que llevaba tomando muchísimos años y en los últimos 5 dosis muy altas me las he quitado en un tiempo bastante más récord de lo habitual, a pesar de haber estado días en la cama con vómitos y con estos síntomas más conocidos como el mono, y a pesar también de haber metido la gamba estas 2 veces que la he usado. Lo bueno es que mi receta electrónica no estará más. Lo bueno es que si no me atrevo a tirarlas no me van a durar eternamente porque quedan las que quedan. Así que, bueno, sigo en este proceso de cierta desintoxicación para esta medicación y bueno, esperamos que conforme pasen las semanas ya no tenga esta ansia y este mono y esta desesperación, es que no sé definirlo porque no me había pasado en la puñetera vida, porque pues normalmente no, es que no he sido una persona que no he fumado en la vida, no he tomado drogas en la vida, entonces mi perfil de vida, sí, se le decía he bebido alcohol, ¿no? Que también puede ser un tipo de tema que puede causar ciertos problemas o adicción, ¿no? Como el alcoholismo, pero no había llegado a una circunstancia de tener que quitarme algo así y se me ha convertido en un proceso muy duro. Así que nada, poco a poco vamos avanzando para bien y buscando, bueno, que las nuevas medicaciones cubran unas necesidades que me cubrían aquellas que a día de hoy no me están cubriendo y me cuesta mucho gestionar o controlar, ¿no? Esa parte de esa medicina más, bueno, que hacía sus efectos al fin y al cabo a pesar de todo lo negativo. Así que me tengo que seguir adaptando, tenemos que seguir con los cambios, con las regulaciones de que han ido unas, van apareciendo otras, o sea, aumentan dosis de otras y estamos jugando aún con las medicaciones que ya sabéis que son temas que no son de un día para el otro.